estoy lavando los platos. Haciendo un poco de oshoji, diría un amigo japonés. Limpieza y orden. La casita rodante es pequeña, dentro de lo grande que es en comparación a otras, es pequeña. Entonces tengo que ser muy ordenado, porque mi pequeño minimalismo me obliga, y aunque sea redundante decir pequeño y decir minimalismo, pero bueno, hay minimalismos mayores. Ya el mío es muy pequeño, básicamente. Pero me surgió recién una explicación sobre aquello que significa hasta dónde lo que pensamos o lo que creemos que es cierto lo es, y hasta dónde es apenas fruto de nuestra imaginación. Y la cosa es muy simple, increíblemente. Todo lo que nos imaginamos existe. ¿Y por qué existe? O por lo menos tiene la posibilidad de existir, porque nosotros lo creamos. Y lo creamos porque lo creemos, y así sucesivamente. Muchas veces yo me planteé si mi reunión con el querido hermano Micael, alias Jesús, fue solamente producto de mi imaginación en su momento por la desesperación que estaba pasando en una crisis personal realmente fuerte, que es en esos momentos donde aparecen estos maravillosos hermanos y te traen el agua del conocimiento y de la paz, ¿no? Entonces uno se hacía la sed por desesperación en principio, pero después como un elemento de supervivencia fundamental para poder seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros recordamos de ese momento bien puede definirse como un sueño. De hecho, él me lo dijo con total claridad, y ahora lo estoy recordando con más claridad todavía cada vez que ingreso de nuevo en ese maravilloso momento que me tocó vivir. Fueron 3 horas terrestres, pero no sé cuántos años de conocimiento se me fueron volcados en ese momento. Y ahí es donde está el verdadero punto nodal de esta historia. Por los oídos nos ingresa un cierto nivel de información, lógico, que tiene que ver por el uso directo de la palabra oral en este caso, que dice que mientras uno habla el otro escucha y viceversa. Ahora, cuando intentamos codificar el conocimiento, todo aquello que se nos ha impreso en nuestra mente y en nuestro alma también, ¿por qué no?, a través del espíritu y su comprensión, resulta que la información es miles de veces mayor. Y yo siempre digo algo que muchas veces, lo repito lógicamente por una cuestión de haberlo comprobado, pero no siempre lo tengo en cuenta incluso conmigo mismo. O sea, lo puedo hacer en una respuesta, por ejemplo, y después digo, oh, mira lo que dije. Claro, si yo siempre pienso esto. Pero muchas veces te pasan cosas que no las medí dentro de esos parámetros. Y es una locura, es una tontería, porque la verdad facilitaría mucho las cosas. Mientras uno conversa, desde el punto de vista lingüístico, oral, verbal, ¿no?, el volumen de conocimiento que se traslada es enorme. ¿Por qué? Porque la comunicación fluye a través de otros canales, no solamente el auditivo verbal. Entonces, yo puedo estar hablando 10 minutos, pero en realidad el volumen de información que surgió de mí y que entró en el otro ser desde el punto de vista de su comprensión, o no, porque ahí está el tema. Existen cosas que uno las puede comprender al momento, pero hay otras que requieren un proceso. O sea, nadie se recibe de ingeniero con 3 horas de clase. Con suerte podrá ser ingenioso, pero ingeniero un poco difícil. Se requieren otro tipo de conocimientos, otro tipo de prácticas, otro tipo de aseveraciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de conversar en serio, sobre temas en serio, uno dice en serio cuando son realmente serios y apetecibles hacia el otro, como diciendo al otro le interesa, porque si no es simplemente una charla de locos, estás hablando solo mientras el otro mira el celular. No, acá la historia es ir un pasito más adelante, buscar en el gusto y en la condición de cada uno de poder querer entender algo, ponerle la voluntad a ese entendimiento. Entonces, por supuesto que mi conversación con Micael requería de mí una atención muy particular, y se me fue incorporada a mi cuerpo, o me fue incorporada a mi cuerpo, para hablar más correctamente, una cantidad de información, la cual yo iré sacando en la medida que el tiempo vaya pasando. Entonces, cuando uno dice,
Che, ¿no te imaginaste esa reunión? ¿No será que tu deseo de estar bien te propuso crear esa imagen y hoy estás más tranquilo por haber creado esa imagen? Es una pregunta lógica, porque muchas veces la memoria real no convive con la memoria absoluta. Entonces, como son pedacitos de información, vos decís, yo, qué sé yo, me lo habré imaginado. Y cuando decís me lo habré imaginado, no haces otra cosa que ratificar otra de las virtudes que el universo nos puso como piezas fundamentales en su funcionamiento, que es la creación. Uno crea imágenes y esas imágenes se producen a través de lo que llamamos imaginación. De acuerdo a la fertilidad de la imaginación de cada uno, bueno, los resultados pueden ser mayúsculos o minúsculos, pero en general un inventor lo que hace es imaginarse algo. Después viene el sufrimiento, ¿no? Como decían los grandes maestros, un 10% de trabajo o de creación y un 90% de transpiración, que después llevarlo a eso a la realidad, ¿no? Pero básicamente entendimos y entendemos que la realidad es una sumatoria constante de imaginaciones superpuestas, algunas más fuertes, otras más débiles, pero básicamente son creaciones virtuales y creaciones visuales que se mezclan en un contexto maravilloso y que permiten entrar en el terreno de lo que llamamos el camino hacia la sabiduría. Por lo tanto, si en algún momento tenemos una duda, como diciendo, yo creo que estoy derrapando acá, me parece que es más lo que yo pongo de imaginación que de realidad, pues no nos equivoquemos, porque merced a que la imaginación está constantemente activa, de hecho, la imaginación no solamente es imaginación visual, es auditiva, está el tacto, hay un montón, los sentidos en realidad, lo que le dan sentido precisamente es aquello que nos rodea. Entonces, a ver, nos rodea, pero en realidad sale de nosotros. Ahora, si creemos que la realidad es una construcción externa que solamente ocurre por casualidad, se me está cayendo todo, entonces, bueno, listo, todo lo que sale o entra, digamos, viene de otra creación. Bueno, alguien creó esto para nosotros, entonces es más fácil. Muchos dicen, bueno, es Dios, Dios me protege, Dios hace todo por mí. Sigo insistiendo, es dejar afuera un enorme don, porque cuando ese don lo empezamos a hacer visible y entendemos la creatividad de ese don, el mundo que se abre por delante es infinito, y ahí aparecen las enseñanzas del querido Micael. Cuando él dice, vos podés, sos un Cristo en potencia, podés cristalizar, podés llegar a la dureza y la transparencia simultáneamente, porque si no la dureza, cuando es sólida y es opaca, en esa opacidad crea sombra. La luz se proyecta, pero al ser opaco el objeto que le interpone, o que se interpone, lógicamente producimos sombra del otro lado. Y en ese cúmulo de sombras están las dudas, hay un montón de consecuencias que por ahí no las tenemos en cuenta si las elaboramos una por una. En general las tomamos por conjunto y bueno, ahí viene el problema, se crea un problema. No sé qué hacer ante esto. Encima, cuando con tu luz iluminás la opacidad, la ves más clara todavía. El materialismo bien iluminado es tremendo. Entonces, o para bien o para mal, pero es tremendo. Y lo que está detrás del materialismo ya sabemos que es la sombra. Se opone al pasaje de la luz y proyecta la sombra. No vamos a ir aplicando lo mismo, pero bueno, por repetido no deja de ser cierto. Entonces es muy importante creer en nosotros y construir sobre esa creencia. En la medida que nosotros vamos creyendo y creando y creyendo, vamos descubriendo que eso que para mí en un momento dado fue un shock muy potente, que incluso me hizo dudar de mi propia cordura, porque yo digo, no, esto no pasó nunca, esto me lo estoy imaginando. ¿Y por qué me lo estoy imaginando? Y ahí empiezan las preguntas, y ahí empieza el viaje interior. Los por qué, los cuándo, los dónde, los cómo, los quizás, los tal vez. Y todo eso nos va armando ese hermosísimo
y vuelvo a la figura, el hermosísimo rompecabezas de cosas que tenemos enfrente, y vamos descartando. Una vez que armamos un rompecabezas, empezamos con otro, y así sucesivamente, y ahí está el camino a la sabiduría, ahí está la verdadera creencia y creación y creencia. Entonces ahí aparecen también, en mi caso, un montón de respuestas que yo pensé que, digo, ¿cómo yo puedo inventar esto? No, es que realmente me fueron cedidas en la generosidad del diálogo, de la charla, que yo no solamente he tenido con Micael, sino seguramente con muchos, que ni siquiera los he identificado en el espacio-tiempo, pero que contribuyen a esa red de sabiduría y conocimiento que me rodea y a la cual tengo que acceder como quien llega a la canilla, abre y saca agua para beber. En esa verdadera, digamos, unificación encontramos el punto más importante, que es el crecimiento y la evolución. Y a medida que vamos evolucionando, más se infla el globo, más aire contiene y más alto podemos subir. Ojo con la altura, porque también el globo puede explotar, pero saber hasta dónde llegar y después empezar a navegar en la sabiduría, empezar a navegar en el conocimiento y empezar a encontrar todos esos puntos maravillosos que nos permiten a su vez entrar en otros puntos y otra vez a otros puntos y otros puntos, y ahí aparece un infinito de posibilidades, que es muy, casi diría hasta tonto no aprovechar, porque esta vida nos permite muchísimas posibilidades de llegar a los puntos que nosotros quisiéramos o no quisiéramos, pero que entre lo consciente y lo inconsciente conseguimos resultados. Porque hay resultados inconscientes, son automáticos, son mecánicos, pero hay otros que son conscientes, y a ellos los podemos modificar. Está en nuestro haber hacerlo. Así que bueno, esa es otra pequeña reflexión que hoy se me ocurrió mientras lavaba los platos, que era el bochinche que se escuchaba de fondo, pero que básicamente cuando la inspiración llega, hagan como yo tengo un pequeño grabador digital y me pongo los auriculares que son un poco ruidosos, trabajan con el microfonito acá a un costado y me dejan las manos libres como para poder ejecutar algunas tareas de la casa. Y mientras tanto, aprovechar eso para que la mente también produzca fenómenos. Y espero que sean útiles. Por eso los comparto, con toda humildad. A mí me son útiles, y si a alguien más también le ocurre algo o similar o intenta entrar en ese camino, bueno, que ojalá le sirva como un pequeño mapa, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué hizo el loco este? Vamos a tratar de enganchar por ese lado. Y ahí realmente llegamos al punto más maravilloso de todo esto, que es descubrirnos. Y cuando nos descubrimos a nosotros, entramos a ver reflejada la realidad de otra manera. Un abrazo enorme a todos y a todas, como se dice hoy día. Hasta prontito.